Aquí, Parker de nuevo. Habiendo completado la primera etapa, que nos referíamos a los fundamentos de la ingeniería y el análisis de procesos, y avanzamos hacia desde el punto de vista del punto principal de la ingeniería, que es la persona, su enfrentamiento a la realidad, al fenómeno, su reducción al sistema y la creación del sistema de procesos, y terminando finalmente con el sistema de procesos moleculares, que es lo específico nuestro. A continuación de esas lectures que presenté yo, ustedes fueron sometidos a la aplicación de esos, tomando varios casos específicos dentro de la industria de procesos químicos, que para nosotros la referimos con la ingeniería de sistemas de procesos moleculares. Fueron viendo casos sucesivos de complejidad creciente, fueron tomando las destrezas y habilidades para manejarlo, entender los componentes, los principales aspectos que están en ella. Habiendo, y esto en una cantidad de casos adecuados y suficientes para que comiencen a sentirse ya con un primer grado de entrenamiento a lo que ya son de nacimiento, ingenieros, pero ahora avanzando a ser ingenieros químicos, ingenieros de procesos. La segunda parte es cuando, habiendo desarrollado el sistema de ingeniería de procesos, de sistema de procesos moleculares, como una situación autónoma e independiente, que por su complejidad nos implica especializarnos dedicadamente en todos los aspectos tan interesantes de esta disciplina, y que es tan completa y, como siempre lo he dicho, la mejor y la reina de las ingenierías. Sin embargo, si retrocedemos atrás, veíamos que nosotros nos enfrentábamos al mundo, así que nos retiramos transitoriamente del mundo para dedicarnos dedicadamente a construir el sistema de procesos moleculares y entenderlo. Pero tenemos que volver atrás de nuevo, a reencontrarnos con el mundo, y esta es la parte de lo que en este momento nosotros vamos a iniciar. Con esta parte, iniciando la segunda etapa del curso de IQ 147, en la cual yo continúo desempeñando el papel del lecturers, y con la asistencia de los ayudantes y los teacher assistants van a ir progresivamente en este terreno, desarrollando el conocimiento, habilidades, destrezas y los aprendizajes para saber cómo nos comunicamos con el resto del mundo, para saber que no estamos solos. Después de esta introducción, en la pantalla ustedes tienen dos hojas de PowerPoint, que son sobre las cuales nos vamos a concentrar en esta sesión. La primera tiene el carácter de presentación de lo dicho anteriormente, para que se vea con más claridad y que entremos a mirar en detalle entonces que en nuestro mundo pequeño del sistema de ingeniería de procesos moleculares tiene que enfrentarse a una inmensidad que es el mundo, y en la cual es que para entenderlo nosotros vamos a identificar ciertos subsistemas con los cuales nos comunicamos y cuáles son sus características y focos principales. Esta va a ser la primera lámina que está presentada a ustedes, en la cual dice Fundamentos de Ingeniería de Procesos, la Ingeniería de Sistemas de Procesos Moleculares, Ingeniería de Sistemas de Procesos Moleculares, ISPM, y su integración con el resto del mundo. En esta fase final está realmente la relevancia de esta segunda etapa. Haciendo una breve visión retrospectiva, la realidad a la cual ya ustedes se enfrentaron y lo captaron, y muchos lo sabían de antemano, es una manera eficiente de desarrollarla con una visión de sistema.
No nos extenderemos porque fue latamente explicado anteriormente y ya tienen ustedes una etapa de aprendizaje para ir profundizando. De la visión del sistema entramos a la parte más específica que nos interesa, que es el sistema de ingeniería de procesos moleculares, donde es la parte específica del quehacer nuestro en forma de su raíz más profunda. Técnicamente, el profesor que les habla ha enterrado ya hace tiempo la ingeniería química, aunque por tradición lo mantendremos, porque creo que hemos llegado a un nivel mucho más completo, que es hablar de la ingeniería de procesos moleculares. El mundo para eso entonces vamos a poner y la vamos a considerar bajo el concepto de los subsistemas como ustedes lo ven en la lámina. Y de ahí en forma progresiva, a partir de lo más fundamental, que es lo individual, la persona, que lo deben tener grabado a fuego en la mente y en el corazón, de que es donde parte la ingeniería, entra a un segundo nivel que precisamente es el subsistema que lo vamos a denominar el componente social. Voy a hacer primero el escalamiento de que el sistema social pasa al sistema productivo, económico, político, nacional y global. ¿Qué quiere decir? Que la persona, como está indicado en la columna del lado, lo individual, el foco está en la persona, y es lo más radical y fundamental de la creación. Lo social es cuando las personas se encuentran unas con otras y a través del fenómeno de la comunicación se van entendiendo, comprendiendo y desarrollando los lazos de conocimiento, y fundamentalmente en la gente bien nacida con propósito de bien va apareciendo también la amistad, los afectos y todo lo positivo. Y la ingeniería tiene como propósito la bondad y el bien. Así que la componente social, su foco, mientras el primero es la persona, el segundo es la gente, el conjunto de personas, fundamentalmente a través del entendimiento de la comunicación en una escala creciente, que ya la veremos en detalle en las páginas, las hojas siguientes. La consecuencia de esto también es que las personas y la gente necesita satisfacer necesidades, y ese aspecto, el subcomponente, sistema subcomponente en el mundo, es lo que le vamos a poner el nombre del subsistema productivo, el que se preocupa de generar para satisfacer las necesidades de recursos y que su foco está en la producción de bienes y servicios, como también se dice. Pero esto no se puede hacer a tontas y a locas, por lo tanto, la presencia del rigor y la necesidad del buen uso de los recursos en forma responsable y eficiente hace que apareció la dimensión y subsistema y componente que lo denominamos económico. Esto no fue necesario que existieran las leyes. Desde el primer tiempo de la historia de la humanidad, esto es un proceso natural. Después se fue entendiendo que esto podía ser visto en forma explícita y desarrollando sistemas para que fuera mucho más eficiente. Pero derivado de lo productivo, nace la necesidad de que la producción sea eficiente, el buen uso de los recursos disponibles, y eso hace que aparezca la dimensión económica. En la medida que va evolucionando precisamente en el supuesto a través de la historia, va necesidad de que la multiplicidad de gente, sus diversas maneras de ver, sus diversos intereses que entran a veces en conflicto, la necesidad de ordenarlos para que se produzca una dimensión de convivencia sana, hace que aparezca lo que podríamos denominar en su primera etapa el ordenamiento social, pero que termina siendo, en una palabra sencilla, el subsistema de la dimensión política. Voy a ser bastante insistente en este punto, porque cuando estoy hablando aquí de política, estoy hablando con P mayúscula, no de la vergonzosa situación de la cual estamos viendo nosotros y somos testigos de la absoluta
irresponsabilidad y disfuncionalidad de aquellos que se creen dirigentes, como no responden al tiro a las necesidades que tiene la gente hoy y hace 3 meses, además. Por lo tanto, cuando hablamos aquí de lo político, hablamos de la política noble, comprometida con el bien común y el bien absoluto y el bien de las personas. Lo digo con mucho énfasis, especialmente a los jóvenes, porque lo que están viendo no es política, es solamente un fenómeno de descomposición cultural, moral y total. Se sitúa además que los componentes y subsistemas que hemos visto nosotros en etapa progresiva se mueven en el espacio y en el tiempo. Y el aspecto espacial hace que en el fondo encontremos que hay un sistema que significa que podemos identificarlo con cierta identidad propia y que hace que sea entonces la presencia muy importante del aspecto nacional y lo que se llama el territorio, lo que hace el concepto de nación, donde agrupa a todo lo que hemos dicho, a las personas y a los grupos sociales y los sistemas productivos y económicos y políticos que le dan una unidad, integridad y equilibrio. Y finalmente, la comprensión de que lo que hemos nosotros ido elaborando como componentes parciales se integra con el mundo, que el mundo es la realidad, es la totalidad de lo que nosotros podemos pensar como comunidad humana. A continuación, se presenta ahí que el mundo y el sistema global es de una complejidad bastante grande. No solamente se trata de figuras en el mapa con territorios y límites y fronteras, sino que de una elevadísima complejidad. Y diría que ustedes ya están enfrentados en etapa primaria, como la defino, de enfrentarse a los sistemas de elevada complejidad. Y en particular somos privilegiados en nuestra disciplina porque ella, de nacimiento, a través del proceso molecular, que ya sí ha sido nuestro interés, tanto para haber visto los casos de producciones de situaciones, moléculas sencillas, como podría ser el amoníaco, situaciones más complejas del ácido sulfúrico y otras, son pequeños modelos de la elevada complejidad, de que ya es cuando toda la naturaleza está interactuando, y eso le vamos a nosotros a poner un nombre y reconocerla, y que ustedes desde ya entonces vayan asimilando el concepto de que el desafío del ingeniero y de la ingeniería en el mundo es resolver los sistemas de alta complejidad. Su característica más relevante es que son procesos de tal complejidad que es muy difícil poder captar y caracterizarlo y además identificarlo y manejarlo, y por su ser además demasiado veloces en el tiempo, tienen un carácter de una dinámica muy grande. ¿Qué más claro debe ser como ejemplo de lo que estamos diciendo, lo que estamos viviendo ahora como la pandemia? La pandemia es tal vez uno de los casos de sistemas de más alta complejidad que se ha tenido que enfrentar la humanidad, las sociedades, las naciones y las personas. Y esto, que lo vamos a ver a nivel primario, va a ser una constante que vamos a tener nosotros presente. Ya al nivel del tercer año, el sexto semestre, le estaremos presentando un avance en la profundidad de conocimiento, de acción y de gestión, que sea ya a un nivel que lo vamos a definir como el nivel básico. Y va a ser cuando estén presentes y podamos estar dictando el curso de precisamente sistemas, la síntesis de sistemas de procesos químicos de alta complejidad. El tercer nivel, ya el nivel avanzado de consideraciones relativas a los sistemas de alta complejidad,
van a ser enfrentada con ustedes alrededor del 5.º año, donde el sello final, habiendo terminado la preparación de la disciplina específica de la ingeniería química, van a ser sometidos a un entrenamiento, porque estas cosas ya son de tal complejidad que casi no son descriptibles, al entrenamiento de ser capaces de enfrentarla y manejarla. El mundo, retornando un poco atrás hacia lo político, tenemos la tragedia de que, sin excepción, en Chile se está dando una muestra de incompetencia para entender estas cosas. No lo entienden. Un caso ejemplar lo representa en todo caso y que destaca distinto a esto es el ministro de Salud, Manalich, que en opinión está representando en un nivel heroico el desempeño, como sería el ideal de que se desempeñaran, y esperamos que así sea ustedes cuando sean ingenieros, enfrentar situaciones desconocidas con coraje, decisión y respuesta instantánea, y no discutiendo para resolver los problemas. Así que la esperanza en ustedes es gigantesca, la confianza en ustedes es gigantesca, mientras no terminen siendo engañados y menos sometidos al matonaje de los actuales personajes vinculados al esquema político presente en el país. Ustedes nacieron libres y ingenieros, y eso es una responsabilidad a la cual no se puede renunciar. El matonaje que se someten a los alumnos, decretando desde autoridades desconocidas y en las sombras que no trabajen como ingenieros, me refiero a los paros, esa es una cosa que está en absoluta oposición a lo que es la ingeniería desde los primeros tiempos y que como será hasta los últimos tiempos. Habrá que ver y hacer llegar a la gente las legítimas situaciones y el derecho de ustedes de ser libres y no ser sometidos a opresión por directivas masivas, anónimas, y que con toda claridad lo expreso, y sobre todo me duele notoriamente cuando a los primeros años, los que han llegado llenos de ilusiones, los someten a este matonaje ilegítimo y criminal. Habiendo hecho esta presentación de la segunda etapa en términos globales, nos vamos a ir dedicando en particular a cada uno de los subsistemas. Ya hemos visto toda la parte del sistema o subsistema, pudiéramos decir como quiera entenderse, de lo que es el sistema de ingeniería de procesos moleculares. En cuanto a los subcomponentes, el individual está dado ya entregado cuando las primeras sesiones las dedicamos a los pilares de la ingeniería. Ahí está claramente la relevancia de la persona y los otros elementos que significan los cimientos sobre los cuales se construye la ingeniería. De tal manera que hacia adelante se da por pasado, comprendido y permanentemente revisado el primer subcomponente del individual, donde está la persona. Entraremos ahí progresivamente a ver las situaciones sociales, productivas, económicas, políticas, nacionales y globales. Se entiende claramente que estas no son cosas aisladas, son todas integradas y permanentes y todas interactuando simultáneamente. Que las vayamos a pasar aisladamente es solamente para bien entender. Pero son fenómenos del mundo y de la naturaleza. Lo individual no puede vivir sin lo social, no puede vivir sin lo productivo, sin lo económico, sin lo político, sin lo nacional y lo global. Pero bien hace al entendimiento hacer la labor de análisis, parte importante del objetivo de este curso, para irlo viendo por pedazos y que después estarán siempre integrados en el sistema global y un sistema de alta complejidad. Con esto vamos a abandonar la primera página que se les presenta y siguiendo la secuencia vamos a enfrentarnos entonces a lo que ustedes tienen aquí presentado
a los lados, siguiendo la tarea central, el sistema de ingeniería de procesos moleculares y su integración al mundo. Y dentro de eso el subsistema social. ¿Dónde están los elementos destacados usando la metodología simple de los ingenieros, usando el método KISS, que ya hemos anunciado más de una vez, Keep It Simple, Stupid, para no irnos en retóricas largas y latosas, porque ustedes como personas son capaces de integrar y entender y construir su comprensión de lo que aquí estamos diciendo, mucho más allá de lo que está diciendo el profesor, y cada uno de una forma diversa. Y ahí está la riqueza de la sociedad, no alineados todos en un solo lado, sino que en la diversidad. La base fundamental del sistema social está en la presencia de los llamados valores. Los principios son, diría, como la sustancia, el alma del sistema social. Y los medios que manifiestan la posibilidad de que este intercambio y se haya construcción en relación a los valores y los principios están basados en una misteriosa realidad de la naturaleza, que es la información. La información, ya lo dijo Parker en otro momento, es parte de la totalidad de los parámetros de nuestro paradigma. Materia, energía, información, en el espacio y en el tiempo. En particular, en el sistema social, precisamente, está la información como elemento previo, en que cada individuo está dotado de información y adquiere información individua y pasa a la comunicación. La comunicación es la transferencia de información de uno a otro. Y ahí vemos, como ya estamos entrenados para ver una visión de proceso, sabemos que la información entonces es un estado. La transferencia es la comunicación para llegar a otro estado, que es en este caso el que recibe la información. La información la emite el emisor por un proceso de transferencia y la recibe el receptor. A través de ello se logra entender lo que piensa el uno y el otro. Y naturalmente, como es un proceso, no es instantáneo, se tiene que haber un flujo continuo de comunicación, la conversación, etcétera, y muchas otras formas de comunicación, porque la comunicación no solamente es la comunicación verbal, sino que también está la presencia de la imagen, del texto, del gesto entre personas. Pero la más potente de todas es la verbal y su materia prima, que es el lenguaje. Lamento mucho Chile como ha degradado el lenguaje, y en los jóvenes les ha rebotado esa degradación y degeneración del lenguaje, que empobrece a un pueblo, empobrece el alma y empobrece el espíritu. Es cosa que ya miremos a los lados nomás para ver cómo casi con una devoción, podríamos decir casi sacramental, se respeta la lengua. En Chile, y con mucho optimismo lo miro al futuro, está claro el resultado de las malas prácticas en esta materia. El resultado es precisamente el entendimiento en comunidad hacia propósito, y a un propósito bueno. Es bueno expresarlo en forma sencilla. ¿Cuáles son los ámbitos del subsistema social? La persona. Cada uno de ustedes en forma individual. El segundo nivel de asociación que uno podría considerar es cuando dos se juntan. Y esos dos es precisamente una de las más lindas asociaciones, que es la pareja, que está fundada precisamente en la más sólida de los fundamentos de cualquier cosa, en el amor.
Su consecuencia, la familia, la agrupación de familia que constituye la comunidad, su extensión más amplia, la gente, la dimensión de esto en un ámbito ya cultural e incluso con espacio físico, límites y fronteras, que es la nación, y su órgano de servicio a toda esta secuencia de servicio a la nación, a la gente, a la comunidad, a la familia, a la pareja, a la persona, el Estado. Un organismo de servicio sometido al servicio del bien de estas personas y no constituirse, como es el error que se ha constituido, él en una persona abstracta que pretende dirigir, manejar a los más y atropellar los más elementos, los más fundamentales elementos de la persona, cuales lo dijimos: su capacidad de ser libre, su capacidad de pensar, su capacidad de crear, lo que no existe cuando somos ingenieros. Propio de la confusión mental del Occidente, que en opinión del que habla es un desorden que apareció con el famoso señor Descartes, que cuando dice pienso, luego existo, inicia la descomposición más absoluta social que podría haber visto la historia de la humanidad. Afortunadamente no son más de 400 años, que es la nada. El Estado debe estar concebido, entendido, acordado, comprometido, que es para el bien de todos y para el respeto fundamental de la pieza básica de la sociedad, que es la persona. Todo esto a la chilena mal logrado. Y si no, veamos y seamos testigos hoy día. Llevamos 3 meses. Hace 3 meses debiera haber sellado los recursos que sobran en el Estado para que la gente pudiera tener su alimentación cada mes, cada persona, cada RUT. Ya se debiera haber actuado un Estado al servicio de la gente en haber tenido presente a los cesantes para que recibieran su déficit de sueldo y en forma sencilla, y ya debieran haberse entregado los recursos a los pequeños empresarios de una vez para que pudieran seguir trabajando y dándole posibilidades a ellos y a las otras personas de recibir el fruto de su trabajo. Es un sistema disfuncional. Así que todo lo que estamos hablando, que son realidades nobles, nos podemos encargar socialmente de destruirlos y desarmarlos. El tercer factor relevante, componente del subsistema social, son lo que ya incluso adelantaba: la presencia y el respeto a la recta información, no el engaño, el pensamiento libre, el lenguaje usado con toda la potencia que el lenguaje tiene y la belleza que tiene el lenguaje, y no la reducción a monosílabos y de groserías que impiden incluso el desarrollo del pensamiento. Aspectos materiales son la presencia de la imagen, aquí la estamos viendo nosotros en estas hojas, el verbo, lo estamos viendo en lo que yo estoy expresando, el texto, lo que está escrito, maravilla de maravillas el texto, porque permite grabar el pensamiento del hombre y su permanencia en el tiempo, el contenido, la dedicación a que haya un significado que sea reflejo de lo que es el propósito de todos, de lograr el bien común. Cuarto, aspectos de manifestaciones casi evidentes de este proceso que debe estar: la solidaridad, la bondad, la compasión, el afecto,
el compromiso con el otro, no el compromiso conmigo mismo. Eso nos hace ser personas. El resto es disminución de valores, pérdida y deshumanización. Lo más interesante en el proceso social, decíamos, la comunicación. Y aquí hay una cosa que lo va a desconcertar un poco. La primera manifestación social, curiosamente, el que les habla les dice que está constituida por la persona individua. Y me va a decir, ¿y cómo? Porque yo les voy a llamar la atención y lo voy a enfrentarse con la realidad de cada uno de ustedes. Porque cada uno de ustedes se pregunta cosas a sí mismo y se responde. Así que el primer acto social está basado en el individuo cuando es capaz de enfrentarse y conversar consigo mismo. No parece ser obvio, porque cuando uno dice la comunicación va a decir dos. No, señores, uno. Comuníquese usted consigo mismo. Conózcase a sí mismo, pregúntese a sí mismo y va a descubrir la maravilla que es esa dimensión individual.